libro de Juan 20:29. Gloria al Señor. Y vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice así: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos en esta mañana a iniciar con esta predicación que he titulado, esta enseñanza que he titulado, mi deber es creer. Amén. Así que puedes decírtelo ahí a sí mismo: mi deber es creer. Y si estás ahí con alguien al lado, le puedes decir: tu deber es creer. Amén. Nuestro deber es creer. Así que en esta mañana vamos a hablar acerca de la incredulidad, o mejor, de la credulidad en nuestras vidas. Gloria al Señor. La incredulidad sabemos y conocemos, amén, que es un pecado abominable, ¿verdad? Delante de Dios, delante de los ojos de Dios. Pero la incredulidad, averigüé dos conceptos y me parecieron muy bonitos. Dice que la incredulidad es la imposibilidad o reserva que tiene una persona que se ve o que no está demostrado, ¿cierto? Aunque esto esté aceptado o consensuado por la mayoría. Entonces vamos a desglosarlo, ¿cierto? Es la imposibilidad o la reserva que tiene una persona, cualquiera de nosotros, para creer en algo que se ve o que no está demostrado, ¿cierto? Algo que no vemos, que no está científicamente demostrado, que la ciencia dice quizás no, esto no existe porque no se puede demostrar, ¿cierto? Aunque esté aceptado por una mayoría o esté consensuado por una sociedad, ¿verdad? Entonces es la imposibilidad o la reserva que tiene alguien de creer en eso, ¿cierto? Que no está demostrado, aunque todo el mundo puede hablar de ello o todo el mundo puede estar de acuerdo con eso, ¿cierto? También dice que la incredulidad es esa falta de fe religiosa. Entonces aquí ya se espiritual, es el que nosotros, en el que nos vamos a hablar en esta mañana, es esa falta de fe, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, Dios nos ha dotado, ¿cierto?, de capacidad de creer, la capacidad de fe, ¿cierto? Por eso los niños, cuando tú los educas, cuando tú les enseñas algo, ellos creen y confían en que eso que tú les dices es verdad. Porque Dios nos dio esa capacidad de creer, ¿cierto? De esa capacidad de tener fe, de confiar en eso que te dicen. Por eso los niños son así. Pero a medida que vamos creciendo, a medida que vamos, ¿cierto? Adquiriendo mucho más conocimiento en todas las áreas de nuestra vida, es de destruir esa fe. El entorno, la sociedad, muchas cosas se encargan de destruir esa capacidad de confiar, esa capacidad de creer en algo. En este caso, por supuesto, hablamos de Dios, esa capacidad de creer en Dios. El mismo entorno, los libros, los filósofos, muchísimas cosas hacen que esa capacidad de tener fe sea destruida o sea menguada de una manera importante en nuestras vidas. Romanos 14:23, quiero que vayamos a Romanos 14:23, dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Así que la credulidad, ¿cierto?, es tener fe. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor: y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Somos incrédulos o somos crédulos a las cosas que Dios nos dice? ¿Cierto? Generalmente estigmatizamos a un segmento de personas o a una persona cuando le decimos es incrédulo, no cree en Dios. Pero nosotros los cristianos, hoy vengo a hablar de que nosotros los cristianos también somos incrédulos de muchas formas y en muchas maneras. Y aunque creemos en Dios, muchas veces desconfiamos o no creemos, ¿cierto?, a las cosas que Él puede hacer, a las promesas que nos ha hecho, a las cosas que Él dice de nosotros. Gloria al Señor. Así que esta palabra es importante. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Gloria al Señor. Así que es importante tener fe. Gloria a Dios. Vamos a ir un momento a buscar unos versículos de la palabra del Señor hermosos acerca de la incredulidad.
Vamos a ir a Salmos 14:1, rápidamente a Salmos 1, y vamos a leer todos estos versículos que nos hablan acerca de esto. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cierto? Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Este es un versículo sobre incredulidad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, que los incrédulos son necios, son personas necias. Vamos también a ir a Proverbios 13:19. Proverbios 13:19. Dice así, el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios, ¿cierto? Apartarnos del mal, apartarnos de esa incredulidad, es abominación a los necios, a los tercos, a los obstinados, a los que creen que apartarnos de eso está mal. Gloria al Señor. Salmos 10:4, Salmos 10, capítulo 4, dice así en esta mañana. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El malo por la altivez de su corazón no busca a Dios. Amén. Y de eso hay que guardarnos, de la altivez de nuestro corazón, del orgullo en nuestra vida y creer que no hay Dios, sino que necesitamos reconocerle, amarle, servirle y adorarle cada día de nuestras vidas. Gloria al Señor. Este es el vivo ejemplo, ¿cierto?, de las personas incrédulas. Son necios, son malos, son perversos en su corazón. Gloria al Señor. Entonces, nos habla que la incredulidad nos hace necios, nos hace tercos. Gloria al Señor. Pero también hay un tipo de incredulidad en nosotros, los hijos de Dios. Vamos a ver unos ejemplos con unas historias exactamente en los evangelios, donde se habla de la incredulidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, creyendo en Él, sabiendo que nuestro Dios es grande, pero aún a veces somos incrédulos en las cosas que percibimos de Dios. Amén. En las promesas que Dios nos ha hecho, no somos tan creyentes o no confiamos totalmente. Así que quiero que vayamos a Mateo capítulo 13. Amén. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Gloria al Señor. Y del versículo 53 al versículo 58, leo para ustedes. Dice así. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo de carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿A qué? A causa de la incredulidad de ellos. Gloria al Señor. Y esta parte me conmueve mucho porque en realidad hay cosas que no pasan en nuestras vidas a causa de nuestra incredulidad. Imagínense que Jesús haciendo tantos milagros, pudiendo sanar tantos enfermos, pudiendo hacer tantas cosas y prodigios y maravillas en medio de la multitud. Y dice que a causa de su incredulidad no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad de los que estaban ahí. Ellos se preguntaban y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de José, de María? Este tipo de cosas porque no creían, porque había incredulidad en su corazón. Y en ocasiones nos ocurre lo mismo, somos incrédulos a que Dios pueda hacer un milagro. Y dice que no hizo allí muchos milagros, versículo 58, a causa de la incredulidad de los corazones de los que estaban ahí. Imagínense que Dios no pueda hacer en nosotros algo, ¿cierto? Algo especial, algo grande, un milagro en nuestros hijos, en tus hijos,
por el hecho de nuestra incredulidad, porque en nosotros hay incredulidad en muchas ocasiones. Así que es necesario decirle, Señor, ayúdame, porque yo quiero creer a tus promesas. Yo quiero creer que tú puedes hacer el milagro. Yo quiero creer que tú puedes hacer grandes cosas a nuestras vidas, pero necesitamos creer. Que no nos pase lo que le pasó a ese, no hubo milagro, sino que realmente necesitamos decirle, Señor, necesitamos que hagas milagros en nuestras vidas. Vamos a ir también a Mateo 17, hay unas hojitas más adelante. Mateo 17, ¿cierto? Del versículo 10 al versículo 20. Dice, o bueno, también dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y dice, y versículo 18, reprendió Jesús al demonio y es sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros dimos echarlo fuera? Versículo 20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca, diría este hombre, pásate de aquí a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero ¿por qué no pudieron ellos echar fuera al demonio que habitaba en este muchacho? Por su falta de fe. Por eso en el versículo 17 Jesús les dice, oh generación incrédula y perversa, porque era una generación incrédula, una generación hacer al poder que Dios les había dado, les había otorgado para poder echar fuera demonios, para poder orar por enfermos, para orar por familia, para que sean sanadas emocionalmente, también de salud, para que muchas cosas pasen por nuestra poca. Y yo creo que en esta mañana también nosotros podríamos decir, sí, realmente yo soy falto de fe. Yo también soy incrédulo a muchas cosas. Muchas veces no vamos en no intercedemos por nuestra oración pueda tener un efecto, que nuestra oración pueda ser eficaz y que haya un resultado. Gloria al Señor. Pero Jesús les dice y los reprende en cierta forma, porque ellos se consternaron y se preguntaron, ¿cierto? Y decían, bueno, pero ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y yo me imagino que argumentando, diría, si nosotros andamos contigo, Jesús, tratamos de vivir lo que ¿por qué no son? Y tú sí. Y por eso Jesús en el versículo el 20 los reprende de manera amorosa, como lo hace siempre nuestro buen Jesús, y les dice, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvieres, ¿cierto? Fe como un gran mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y os pasará, y nada os será imposible. Pero en la vida real, para nosotros hay muchas cosas imposibles, pero es nuestra falta de fe o nuestra poca fe. Amén. Porque estamos hablando en un contexto no de la incredulidad de aquellos que no creen en Dios, sino la incredulidad que hay en los hijos de Dios. Amén. Y eso somos nosotros. Así que aunque nosotros tenemos fe y creemos que hay un Dios, hay poca fe en nuestras vidas. ¿Por qué no pasan más cosas en nosotros, en nuestra familia, en nuestro alrededor, en nuestras iglesias, en todas las partes donde nosotros estamos? Por nuestra poca fe o nuestra falta de fe. Amén. Entonces, esta es otra muestra de la incredulidad en los hijos de Dios. ¿Nos falta fe? Por supuesto que nos falta fe. ¿Somos incrédulos? Totalmente somos incrédulos. Muchas veces a creer lo que Dios ha dicho de nosotros, que podemos orar por alguien y realmente ni siquiera oramos, amén, por nosotros mismos, sino que simplemente vamos y acudimos a un medicamento, algún remedio casero, pero no acudimos a ese Dios grande porque creemos que muchas veces ni siquiera Dios está pendiente de eso, pero Dios está hasta en el más mínimo detalle de nuestras vidas. Amén. Entonces vamos
en la primera parte de la incredulidad de los hijos de Dios. La primera es quizás que somos incrédulos y por nuestra incredulidad muchas veces no hay milagros, no pasan cosas maravillosas, no pasan prodigios sobre nuestras vidas porque no creemos. Y también la segunda parte de la incredulidad de los hijos de Dios es por nuestra poca fe. Amén, porque no hay fe. Entonces, siempre creemos que tenemos que esperar al profeta, al gran predicador, a alguien especial que venga y ore y pase algo, o nos profetice lo que va a pasar en nuestras vidas, o nos diga si estamos bien, si estamos mal, si es la persona correcta, si no es la persona correcta, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos el poder también y la capacidad de ir a su palabra y entender y leer qué es lo que Dios quiere a nuestras vidas. Entrando en el secreto, en su intimidad, entenderemos, ¿cierto? Sus profecías o sus, digámoslo de una mejor forma, las cosas, el propósito que Él tiene para con nosotros. Amén. Así que esto es importante. Ahora vamos a ir a Marcos 9. Vamos a ir a Marcos 9. Y en Marcos vamos a leer también una parte hermosa. Marcos 9, del versículo 20 al versículo 24. Dice así: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó: ayuda mi incredulidad. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra y qué hermoso momento. Necesitaba el padre de ese muchacho un milagro. Necesitaba el padre que algo pasara, porque desde niño vivía una vida terrible. Así que Jesús le dice, ¿cierto? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre tenía la convicción que Jesús podía ayudarle en ese milagro. Él sabía y creía que Dios podía hacerlo. Pero Jesús le dice: mira, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Entonces vemos aquí dos partes. La primera es que el padre cree y le pide ayuda a Jesús, ¿cierto? Va y se dirige y dice: Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero también Jesús, como conoce nuestro corazón, discierne lo más profundo de nuestro corazón, le dice: mira, si tú crees, le es posible. Porque Jesús sabía que muy en el fondo quizás había una parte de incredulidad. Él fue allí por compasión, por ver al hijo en ese estado, pero muy allá adentro había incredulidad en su corazón. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros oramos y vamos los domingos a la iglesia y nos arrodillamos a orar y decimos: Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Señor, yo creo que tú harás grandes cosas. Yo creo que tú me puedes ayudar con esto, con aquello. Pero en realidad, allá en lo más profundo de nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso dice que después de esas palabras, yo creo que hubo revelación en la vida de ese padre, ¿cierto? Inmediatamente pensaría y diría: sí, no, yo tengo incredulidad en mi corazón. Por eso entonces le dice, ¿cierto? Le dice exactamente, e inmediatamente el padre del muchacho, ¿cierto? Clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad, ¿verdad? Porque él necesitaba decirle: Señor, necesito fe para creer que tú puedes hacerlo. Y yo voy a ver lo que es imposible, ¿cierto? Le dijo: si crees, al que cree, todo le es posible. Él necesitaba tener la seguridad de que ese milagro en su hijo iba a ser posible. Gloria al Señor. Por eso le dice: creo, ayuda mi incredulidad. Yo creo que es un buen momento para que en esta mañana le digamos: Señor, ayúdame en mi incredulidad, que yo pueda ver, Señor, que
acá pueda creer que tú sí puedes hacerlo, que donde no hay posibilidades, tú creas una posibilidad, que donde no hay esperanza, ¿cierto? Donde no hay posibles, tú sí tienes, donde hay imposibles, tú tienes posibilidades para mí, para mi familia, para mi milagro, para lo que yo necesito en mi vida. Gloria al Señor. Y estas son las tres formas en las que en nuestros corazones. Y recuerde que la incredulidad es abominación a Jehová, es abominación a Dios. Así que no puede haber lugar en nuestro corazón para la incredulidad. Vamos a ver el último caso, amén. Ya vamos a ir finalizando esto. Vamos a ir a Juan, donde leímos, amén, a Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, gloria al Señor. Y vamos a capítulo 20, versículo 24. Amén. Versículo 24. Gloria al Señor. Juan capítulo 20, versículo 24. Y voy a leer hasta el versículo 25, 24 y 25. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de su, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Esta es una lección muy importante para Tomás. Hoy vamos a hablar o vamos a finalizar con la historia de Tomás. Amén. Tomás conocido y recordado como el incrédulo, ¿cierto? En los tiempos de Jesús. Tomás fue incrédulo, ¿cierto? Aunque esta incredulidad tuvo un propósito. Amén. Y podemos verlo al final de esta historia, ya lo vamos a ver en unos minutos, ¿cierto? Porque Tomás fue un hombre sincero, ¿cierto? Él quería saber la verdad, él quería conocer la verdad, ¿cierto? Y sus dudas reaccionar en ese momento. Aunque él no siempre había sido incrédulo, fue su forma de reaccionar. Amén. Porque sabemos que él estaba ahí, andaba con Jesús. Por supuesto, él creía totalmente en Jesús. Si nosotros creemos, y aunque no le hemos visto, ¿cómo sería Tomás? Tomás no fue incrédulo siempre, como se le atribuye a ese nombre, ¿cierto? Tomás el incrédulo. Tomás era crédulo, Tomás creía en Jesús, andaba con Jesús, vio los milagros de Jesús, pero en ese momento dio lugar a la duda en su corazón y por eso pasaron muchas cosas, ¿cierto? Generalmente le criticamos a Tomás y no queremos, decimos, no queremos ser como Tomás, incrédulos, pero realmente nosotros somos también incrédulos. En nuestro corazón hay incredulidad. Gloria al Señor. Tomás demandó pruebas, ¿verdad? De eso que le estaban diciendo. Y acuérdense que al principio leímos que era la fe. Que era la incredulidad, ¿cierto? Esa parte donde nos imposibilita creer en algo, ¿verdad? Y él demandó pruebas. Él demandó pruebas. Él dijo, yo necesito pruebas. Si de verdad Jesús ha resucitado y habita entre nosotros y está entre nosotros, yo necesito pruebas. Gloria al Señor. Así que él expresó esto. El carácter de Tomás es evidente o se evidencia a través de estos cortos versículos, ¿cierto? Él expresó quizás lo que todos quizás pensaban, ¿cierto? Pero él fue capaz de expresarlo. Es decir, que era un hombre que tenía un carácter valiente, un carácter quizás sin muchas máscaras, sino que él hablaba y dijo, yo no creo en esto, yo necesito pruebas. Y hasta que mis manos y hasta que mis dedos toquen sus heridas, yo voy a creer. Quizás lo pensaban muchos, quizás no, pero Tomás fue capaz de expresarlo. Era un hombre firme en sus convicciones, gloria al Señor. Era un hombre firme en lo que creía, y él creía en Jesús, ¿cierto? Pero digamos que en ese momento le dio lugar a la incredulidad en su corazón, gloria al Señor. Pero Tomás era un hombre leal y era un hombre sincero, gloria al Señor. Y aunque demandó pruebas,
¿verdad? Como leíamos hace un momento en el versículo 25, ¿verdad? Pero él dice que a pesar de todo esto, él tenía fe, porque él quería ver a Jesús, quería tocar sus heridas. O sea, había incredulidad, pero él también tenía fe en Jesús. Gloria al Señor. Así que entonces vemos aquí en el versículo 26, versículo 25, ¿cierto? Le dice, bueno, el versículo 24 es un resumen, dice, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces vemos que hubo una primera reunión y Tomás no se encontraba ahí. Al versículo 25 se encontraron con todos los discípulos y le dice, todos los discípulos le dijeron, al Señor hemos visto, Tomás. Y Tomás se quedó pensando, imagino yo, y le diría, no, si no viere sus manos la señal de clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, ¿cierto? Y mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, había una incredulidad fuerte en el corazón de Tomás, pero Tomás quería creer, pero había algo que lo imposibilitaba. Que vemos en el versículo 26, dice, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, estaban nuevamente reunidos, estaban en reunión, ¿cierto? Y con ellos estaba Tomás. Vaya, la aclaración es muy importante. Cuando la Biblia nos da detalles, es porque quiere que nos fijemos en ese tipo de cosas. Así que dice, pero Tomás esta vez sí estaba con ellos. En la anterior reunión no estaba, pero en esta sí estaba. Entonces dice, y llegó Jesús. Nos conversando, compartiendo, orando, ¿verdad? Pero dice que llegó Jesús. Dice, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Amén. Y yo imagino todo el mundo consternado viendo porque llegó, ¿cierto? Apareció, dice, estando puertas cerradas. Yo imagino la cara de Tomás, amén, en ese momento, recordando quizás sus palabras, las que había dicho hace 8 días antes, ¿verdad? Estaba diciendo, pues Jesús se aparece en la mitad, digámoslo de esa manera, estando las puertas cerradas, y les dice, paz a vosotros, amén. Y versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Gloria al Señor. Y esta parte es hermosa, porque aunque Jesús había escuchado sus palabras y sabía y conocía la incredulidad de Tomás, nuestro dulce Jesús no fue duro con Tomás. No lo regañó, ¿cierto? Nunca hubo una palabra dura para Tomás, sino que en ese momento cuando Jesús se aparece, dice paz a vosotros, ¿cierto? Dice, luego dijo a Tomás, es decir, se dirigió inmediatamente a donde Tomás y le dice, mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Le está diciendo, tú demandaste pruebas, tú pediste que te demostrara que yo soy real, me aparecí, que estoy vivo, pues aquí estoy. Entonces lo primero que hace es acercarle su mano, ¿cierto? Y ponerle en su costado. Que Tomás tuviese pruebas, para que él no tuviese argumentos para decir no creo, sino que vamos este es el momento de las pruebas. Tú demandaste pruebas, pues aquí está tu prueba. Y me gusta porque al final le dice, mira, y no seas incrédulo, sino creyente. Sé creyente. Jesús sabía que en el corazón de Tomás había incredulidad. Y aunque él creía en Jesús y andó con Jesús, había dado lugar en el corazón de Tomás a la incredulidad. Y es hermosa esta parte, porque Jesús no fue duro con Tomás, sino que le habló y le demostró sus pruebas y le dijo, mira Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Gloria al Señor. La duda es positiva, ¿verdad? Cuando obtenemos preguntas y hay respuestas y creemos a esas respuestas. Pero la duda es negativa cuando nos volvemos tercos y no creemos, ¿verdad? La duda
daña nuestra fe, iglesia. La duda daña nuestra fe. La duda apoca nuestra fe. La duda quita la fe en ocasiones del todo. Así que no te permitas la duda en tu vida, porque eso va a hacer que muchas cosas no pasen. Va a haber un impedimento para que tú puedas ver la gloria de Dios en muchas circunstancias de tu vida. Y no estoy hablando de milagros grandes ni prodigiosos, sino que necesita que creamos para que le veamos en las cosas pequeñas, en nuestro diario vivir, en nuestras cosas que vivimos a diario con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Necesitamos ver milagros, pero que necesitamos que haya credulidad, que haya fe en nuestras vidas. Gloria al Señor. Versículo 28 y 29 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Dios mío. Jesús le dijo, como habíamos leído al principio, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria al Señor. Es hermoso esta palabra y es hermoso este momento cuando Tomás tiene más palabras que él no le dijo, Señor, perdóname, Señor, si hay incredulidad, Señor, yo sí creo, pero a veces no, Señor, mira, lo que pasa es que hay momentos en que no va a pasar este milagro en mi vida, en mi familia. Él no dio ninguna excusa, no dijo ningún argumento. Él simplemente dijo, Señor mío y Dios mío. E imagino que su expresión tuvo que haber sido una expresión de nostalgia, quizás con llanto, quizás con ese sinsabor que uno le queda de haber dicho esas palabras y ahora tenerlo enfrente y que el mismo Jesús se te haya acercado y te haya dicho, ven, tú querías pruebas, te las voy a dar, porque aquí estoy. Soy yo, soy Jesús. Y así que Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Y Jesús nuevamente le dice, Tomás, ¿cierto? Dice, porque me has visto, Tomás, creíste, pero eres más feliz y serás más feliz, serás bienaventurado, verás cosas grandes, verás bendiciones, verás privilegios, verás muchas cosas en tu vida que pueden pasar si tú no ves, pero tú crees, porque eso es la fe. Gloria al Señor. Y esta es una hermosa palabra y Tomás nos da la mejor enseñanza de nuestras vidas. Y es que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a creer en Él. Aunque no lo veamos y aunque no veamos muchas cosas, hay que tener fe. Amén. Hay que dejar la incredulidad. Hay que dejar la poca fe que tenemos muchas veces en cosas. Cuando oremos con fe, creyendo, ¿cierto? Que Él puede hacerlo. Y no solo me refiero a milagros grandes, sino que Él puede transformar mi vida, Él puede transformar tu corazón, Él puede transformar Él puede hacer de mi corazón cosas nuevas, Él puede seguir haciendo la obra que inició y terminarla y hacerla perfecta, como dice su palabra. Cuando titubee o sienta que alguna raíz de duda está en su corazón, anímese a pensar en Tomás. Piense en Tomás, piensa en Tomás. Él no se plantó en sus dudas, sino que le permitió a Jesús que lo encaminara a creer. Amén. Y nada más y nada menos que Jesús fue el que encaminó a que Tomás creyera en que él estaba vivo. Amén. Hoy la iglesia tradicional católica celebra que Jesús resucitó, pero nosotros, más que creer en que Jesús resucitó y celebrar un día en especial, aunque creemos en su resurrección o celebrar un día en especial, nosotros debemos creer en nuestro corazón que Él vive y que Él puede hacer cosas grandes, que Él es el mismo de ayer, de hoy y será el mismo por los siglos de los siglos. Si usted ve que hay dudas, hay incredulidad, dígale, Señor, por favor, ayúdame Dios, yo necesito creer que puedes hacerlo en mi vida, que tú puedes obrar un milagro. Señor, ayuda a mi poca falta de fe, ayuda a mi incredulidad, Señor. Y vamos a decirle como decía este Padre, creo, ayuda en mi credulidad. Gloria al Señor. ¿Cómo podemos fortalecer esa fe? Ya para finalizar, leyendo su palabra. Lea estas historias, lea las parábolas, lea los milagros de Jesús y vamos a encontrar muchísima fe. Amén. Vamos a encontrar muchísima confianza y esperanza en nuestro Dios. Ponga en acción su fe. Vaya, ore,
¿verdad? Oremos, dígame, Señor, con fe. Pongamos en acción esa fe. Y también permítale que Jesús sea el que le traiga revelación, el que lo encamine a creer que algo debe pasar, que tú ya no vas a ser el mismo de ayer. Dile, Señor, yo no quiero ser el mismo de ayer. Yo creo que tú puedes hacer algo conmigo. Amén. Yo creo que tú puedes transformar mi carácter. Yo creo que tú puedes moldear mi temperamento, porque yo anhelo estar en paz con todos. Yo anhelo que mi vida sea de luz, mi vida sea de ejemplo. Así que en esta mañana yo quiero dejarlos con esta hermosa palabra. Póngala en acción y también permítale a Dios que le revele esa palabra a su vida. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era el título de nuestra predicación? Mi deber es creer. Amén. Y es que es nuestro deber como cristianos. Creer que Dios puede hacer muchas cosas. Creer que Dios puede de la noche más oscura, volver al sol más hermoso y radiante. Gloria al Señor. Vamos en esta mañana a orar, vamos a decirle, Señor, mira, ayúdame. Toda incredulidad de mi vida, porque esto no deja que yo a veces pueda ver milagros tuyos o pueda ver cosas. Dios y Padre Celestial, esta hora te damos gracias, amado Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor y te damos gracias por tu presencia. En este momento, amado Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, y queremos bendecirte, queremos adorarte, Señor, y queremos decirte gracias, gracias por este tiempo en tu casa, aquí reunidos, Señor, gracias por este tiempo, Dios, donde estamos juntos, Señor, conectados a través de tu presencia, a través, Señor, de la comunión de tu Espíritu Santo. Yo te pido de manera especial que tú nos ayudes. Hemos escuchado tu palabra, Dios, y sabemos y reconocemos que hemos sido, Señor, incrédulos en muchas cosas. Señor, que quizás, Dios, los milagros se han hecho esperar por la falta de, por la incredulidad que hay en nuestras vidas. Quizás ya los hemos visto, quizás estamos, Señor, ahí con el milagro, pero tuvimos que esperar un buen tiempo para creer que tú podías hacerlo, para creer, Señor, que tú estabas ahí. Señor Jesucristo, te pido que tú nos ayudes, Señor, con nuestra incredulidad, con esa falta de fe, con esa duda que a veces, Señor, albergamos en nuestro corazón. Dios, yo te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú esa incredulidad y digamos en esta mañana, como dijo ese padre, creo, ayuda mi incredulidad.